Hola, soy Marilyn Pardo, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de Yacambú. En esta exposición vamos a analizar el tema de las cosas, los bienes y los derechos reales en el derecho civil, así como sus principales clasificaciones jurídicas. Para el desarrollo de este contenido, tomé como referencia el video del podcast presentado en el material correspondiente a la unidad 1, así como el libro Cosas, Bienes y Derechos de José Luis Aguilar Gorrondona. Texto recomendado por la profesora Niurka Viloria para el estudio de este tema. Como primer punto tenemos el objeto de derecho y la cosa. Desde el punto de vista jurídico, el objeto del derecho es aquello sobre lo cual recae el poder del titular del derecho. En ese marco aparece el concepto de cosa, entendida como una realidad impersonal del mundo exterior. Tal como se desarrolla en los materiales explicativos de la unidad, para que algo sea considerado cosa, en sentido jurídico, debe cumplir con 4 condiciones principales. En primer lugar, debe ser impersonal, es decir, no puede ser un sujeto de derecho. En segundo lugar, debe tener autonomía o individualidad propia. Por ejemplo, un ladrillo dentro de una pared no es una cosa en sí misma, pero el muro completo sí lo es. En tercer lugar, la cosa debe ser útil, capaz de satisfacer una necesidad humana y a su vez esa utilidad no tiene que ser necesariamente económica e incluso una carta de amor antigua puede tener relevancia jurídica por su valor sentimental. Finalmente, la cosa debe ser jurídicamente relevante, es decir, susceptible de entrar en el tráfico jurídico. Como otro punto tenemos diferencia entre cosa y bien desde el enfoque doctrinal. Aunque el derecho civil venezolano en ocasiones utiliza los términos cosa y bien como sinónimos, la doctrina civil venezolana establece una diferencia importante. Siguiendo la doctrina desarrollada por José Luis Aguilar Gorrondona, la cosa es una realidad objetiva del mundo exterior, mientras que el bien es una cosa considerada desde la perspectiva patrimonial de una persona. Es decir, esta explicación coincide con el enfoque práctico que se resalta en el material audiovisual de la unidad. Por ello, no todas las cosas son bienes, pero todo bien es necesariamente una cosa jurídicamente relevante, incorporada, es decir, al patrimonio de un sujeto. Como otro punto tenemos los bienes muebles e inmuebles. La clasificación fundamental del derecho civil distingue entre bienes muebles e inmuebles, atendiendo principalmente al criterio de la fijeza. Un ejemplo muy ilustrativo explicado en el contenido audiovisual de la unidad de la materia es el de los árboles. Mientras permanecen unidos a la tierra, son bienes inmuebles, pero una vez talados, su naturaleza jurídica cambia y pasan a ser bienes muebles. Esto demuestra que la naturaleza jurídica de un bien no es estática, sino que puede transformarse según la situación fáctica. Asimismo, existen también inmuebles por destinación, es decir, que son bienes muebles por su naturaleza, pero que la ley considera inmuebles cuando han sido destinados de forma permanente al servicio o a la explotación de un inmueble, como ocurre con el tractor asignado a una finca agrícola. Asimismo, existen inmuebles por el objeto al que se refieren, como sucede con los derechos reales, que recaen sobre los bienes inmuebles, por ejemplo, la hipoteca. También tenemos los bienes muebles. Los bienes muebles constituyen una categoría amplia y heterogénea. Existen muebles por su naturaleza, como los animales o los objetos que pueden desplazarse. Dentro de estos, el material explicativo de la unidad destaca un grupo especial, como son las naves y aeronaves y vehículos de motor, que aunque son bienes muebles, están sujetos a un régimen de registro que les permite recibir un tratamiento jurídico similar al de los inmuebles. También existen bienes muebles por el objeto al que se refieren, como los derechos y acciones. Un ejemplo que rompe con la intuición cotidiana y
que se explica claramente en el material audiovisual es el de las acciones o participaciones en las sociedades que se consideran bienes muebles. Incluso cuando el patrimonio de la empresa está, por así decirlo, compuesto por bienes inmuebles, esta clasificación o calificación responde a un criterio práctico que permite la rápida circulación de las acciones y garantiza el funcionamiento del mercado económico. En esta categoría se incluye también los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor y las patentes, que son bienes incorporales, considerados bienes muebles. Asimismo, existen otras clasificaciones con gran importancia práctica. Los bienes consumibles, que son aquellos cuyo primer uso conforme a su naturaleza los destruye, como una manzana o el dinero. O los bienes no consumibles, que permiten un uso reiterado, como una silla o un vehículo. Tal como se explica en el material audiovisual de la materia, esta distinción es fundamental para determinar el tipo de contrato aplicable, como el préstamo de uso o el préstamo de consumo. También se distingue entre bienes fungibles y no fungibles. Un bien fungible puede ser sustituido por otro de la misma especie, calidad y cantidad, como ocurre, por ejemplo, con el dinero. En cambio, un bien no fungible es individualizado e insustituible. Finalmente, se distinguen los bienes divisibles e indivisibles. Un bien es divisible cuando al fraccionarse sus partes conservan la misma función y un valor proporcional al todo. Esta clasificación es fundamental en materias como herencias y particiones. En conclusión, se podría decir que la clasificación jurídica de las cosas no responde a criterios intuitivos, sino a la necesidad de garantizar seguridad jurídica y soluciones prácticas a las relaciones patrimoniales. Tal como se desprende del estudio conjunto del Código Civil, la doctrina y el material audiovisual de la unidad, el derecho civil no describe la realidad, sino que la ordena, a través de categorías y ficciones jurídicas. Logra ofrecer respuestas eficaces a las necesidades económicas y sociales. Esto a su vez demuestra que el derecho es en sí un sistema vivo, capaz de adaptarse a nuevas realidades, como ocurre hoy con los bienes digitales, reafirmando su función esencial como instrumento de orden y equilibrio social. Gracias por su amable atención. Hasta una próxima oportunidad.